Hace años me senté frente al espejo, lleno de dudas, pensando que no estaba listo para nada grande. Esperaba la señal perfecta, el momento ideal, la validación de alguien más, y nada llegaba. Entonces entendí algo que cambió mi vida. Nunca seremos grandes esperando a sentirnos listos. La grandeza no llega a los que esperan, llega a los que actúan, incluso cuando sienten miedo, incluso cuando sienten dudas. Hoy quiero que pienses en esto. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar antes de empezar a vivir como la mejor versión de ti mismo? Porque actuar como el mejor es la única vía real hacia la grandeza. Recuerdo claramente un momento en mi vida en el que estaba paralizado por la espera. Pensaba que necesitaba tener todo perfectamente alineado. Más experiencia, más confianza, más conocimientos. Creía que solo entonces podía empezar a avanzar de verdad. Pero la vida me enseñó una lección dura y clara. Nunca existe un momento perfecto. Si seguimos esperando a sentirnos listos, siempre habrá un motivo para posponerlo. La preparación nunca será completa, siempre habrá un poco de miedo, siempre surgirán dudas, y si esperamos a que todo desaparezca, perderemos tiempo valioso que podríamos invertir en acción real. Comencé a entender que la única manera de crecer era dar el primer paso, incluso sin sentirme listo. Recuerdo cuando decidí emprender un proyecto que cambiaría mi carrera, no tenía todas las respuestas, no sabía si tendría éxito y sentía un miedo profundo a fallar. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que actuar, aunque no estuviera listo, era la única manera de acercarme a mis metas. Ese primer paso, aunque pequeño y lleno de incertidumbre, marcó la diferencia. Me enseñó que la acción genera confianza, no al revés. La confianza no viene antes, viene como resultado de enfrentar la incertidumbre, de moverse aunque tiemble, de intentarlo a pesar del miedo. Muchas personas caen en la trampa de esperar a que la motivación llegue, a que la seguridad se manifieste, a que alguien más les dé permiso. Yo lo he vivido, pasé meses planeando, perfeccionando cada detalle, pero al final lo que realmente impulsó mi vida no fueron los planes, sino la decisión de actuar. Una vez que empujé a mi cuerpo y a mi mente a dar ese primer paso, cada acción siguiente se volvió más clara, más firme, más segura. Aprendí que la percepción de estar listo es un mito. Lo que realmente importa es comenzar y aprender en el camino. Actuar antes de sentirse preparado no significa lanzarse a ciegas, significa comprometerse con la intención de mejorar mientras avanzas. Cada pequeño esfuerzo suma, cada paso te enseña algo y poco a poco te conviertes en alguien capaz. Cuando empiezas, incluso con miedo, tu mente empieza a ajustarse, tus hábitos se fortalecen y tu vida empieza a reflejar el estándar que has decidido seguir. Lo que parecía imposible cuando dudabas se vuelve alcanzable. Y esa transformación solo se logra empezando, aunque sientas que no estás listo. Nunca esperes a sentir que estás preparado para la grandeza. La preparación completa es una ilusión. La seguridad total nunca llega. Lo que sí llega es el crecimiento, la confianza y la fuerza cuando decides actuar ahora, cuando das ese primer paso, aunque todo dentro de ti diga que no estás listo, empieza hoy. Aunque tengas miedo. Recuerdo un momento en el que dudaba profundamente de mis capacidades. Me encontraba frente a un proyecto grande, uno que podía definir mi carrera, y sentía que no tenía experiencia suficiente, que no era lo suficientemente bueno. Estaba atrapado en la comparación con otros, esperando a que la vida me diera la señal de que había llegado mi momento. Pero entonces entendí algo fundamental. El mundo no premia a quienes esperan, premia a quienes actúan con determinación, incluso antes de sentirse listos. Aprendí que la grandeza comienza cuando decides comportarte como si ya fueras el mejor, aunque aún estés aprendiendo. Actuar como si ya fueras el mejor no es arrogancia. Es una decisión consciente de colocarte en un nivel de exigencia superior. Es decidir caminar, hablar, pensar y tomar decisiones desde la mentalidad de alguien que está acostumbrado a la excelencia. Recuerdo cómo cambié mi postura y mi forma de comunicarme cuando enfrentaba reuniones importantes. Al principio me sentía incómodo, casi fingiendo, pero con cada interacción mi lenguaje corporal se volvió más firme, mis palabras más precisas y mi confianza comenzó a crecer de manera real. Esa sensación no llegó de repente, sino
de la práctica constante de actuar como si ya fuera un referente en mi área. Cuando comienzas a comportarte como el mejor, tu mente y tu entorno empiezan a responder de manera diferente. Lo que antes parecía imposible se vuelve alcanzable. Por ejemplo, cuando asumí liderazgo en un equipo, decidí proyectar seguridad y determinación incluso en los momentos de incertidumbre. No esperaba que los demás me validaran. Actuaba con convicción, resolviendo problemas y tomando decisiones claras. Esa forma de actuar hizo que los miembros del equipo confiaran en mí, me buscaran para orientación y sin darse cuenta me reconocieran como líder. Esa es la magia de actuar como si ya fueras el mejor. Tu comportamiento genera credibilidad antes de que los resultados lleguen. Además, actuar de esta manera transforma tu autoimagen. La mente no distingue entre lo que finges y lo que realmente eres. Cada acción repetida envía un mensaje a tu cerebro de que eres capaz, disciplinado y fuerte. Por eso, incluso cuando sientes miedo o dudas, si decides moverte con la seguridad de un ganador, con el tiempo esa seguridad se convierte en parte de tu carácter. La disciplina, la coherencia y la constancia te moldean hasta que tu identidad se alinea con la imagen que proyectaste desde el principio. No se trata de pretender, sino de construir un estándar de excelencia que te impulse todos los días. Cada decisión, cada gesto, cada hábito debe reflejar esa intención de ser el mejor en lo que haces. Yo lo he comprobado. Quienes actúan así no esperan la aprobación de otros. No dependen del reconocimiento externo. Simplemente se vuelven implacables en su compromiso con su visión. Actuar como si ya fueras el mejor significa tomar la responsabilidad de tu vida y de tu crecimiento y decidir hoy, ahora, que serás el referente que otros seguirán mañana. Esa es la forma en que se forja la verdadera grandeza. Recuerdo los primeros días en los que intentaba emprender algo grande y mi mente estaba llena de dudas. Pensaba que necesitaba sentirme seguro antes de dar el primer paso, que debía esperar a tener todo perfectamente organizado, a estar preparado al 100%. Pero la vida me enseñó algo que cambió completamente mi perspectiva. La confianza no llega antes de la acción. La confianza nace mientras actúas. Cada vez que das un paso, aunque sea pequeño, tu mente empieza a aceptar que eres capaz de enfrentar lo que antes parecía imposible. Hace algunos años estaba a cargo de un proyecto complicado con un equipo que nunca había liderado antes. Mis inseguridades me paralizaban. Temía tomar decisiones equivocadas y perder credibilidad, pero entendí que esperar a sentirme seguro solo me haría perder oportunidades. Así que decidí actuar, asumir el liderazgo y tomar decisiones incluso cuando sentía miedo. Al principio dudaba de cada palabra que decía en las reuniones, de cada estrategia que proponía, pero a medida que avanzaba, cada acción reforzaba mi confianza. Noté cómo al moverme con decisión, los demás empezaban a seguir mis indicaciones y yo mismo comenzaba a creer en mi capacidad para liderar. Esto sucede porque la mente no espera a que lleguen las certezas, se guía por lo que haces. Cada acción que realizas envía un mensaje a tu cerebro. Soy capaz, puedo manejar esto, tengo control. Es un entrenamiento invisible pero poderoso. Por ejemplo, cuando decidí hablar en público por primera vez frente a un grupo grande, mi corazón latía con fuerza y sentía miedo, pero simplemente me presenté, hablé con honestidad y cumplí con mi mensaje. Esa experiencia me enseñó que la confianza se construye con repetición. Cuanto más actúas, más te acostumbras a tu propia fuerza y capacidad. Además, la acción transforma tu energía y tu postura. Recuerdo que antes de enfrentar desafíos importantes, tendía a encogerme, a hablar con vacilación, a dudar de mis palabras. Pero cuando empecé a moverme con propósito, a tomar decisiones con firmeza y a enfrentar los problemas en lugar de evitarlos, mi lenguaje corporal cambió, mi voz se volvió más segura y mi presencia más fuerte. La acción constante cambia la manera en que te percibes a ti mismo y cómo te perciben los demás. Un ejemplo cotidiano que aplico constantemente es empezar proyectos sin esperar la perfección. Cada paso que doy, aunque sea imperfecto, me enseña algo, me fortalece y me prepara para el siguiente movimiento. Cada acción crea un círculo virtuoso. Actúas, construyes confianza
Y esa confianza te impulsa a actuar de nuevo, pero con más fuerza y claridad. La lección es simple. Nadie se convierte en un líder seguro, un experto o un referente esperando sentirse listo. La confianza no llega primero, llega mientras te mueves, mientras decides actuar, mientras aceptas el desafío incluso cuando hay miedo o incertidumbre. La confianza real nace de la acción, no de la preparación infinita. Y esa es la clave para avanzar y convertirse en alguien imparable. Cuando observas a las personas que logran cosas extraordinarias, notas que no dependen de talentos milagrosos ni de suerte repentina. Lo que realmente las distingue son sus hábitos diarios, esos comportamientos silenciosos que repiten una y otra vez incluso cuando nadie los observa. Yo mismo aprendí esto en mi vida. Recuerdo cuando empecé a mejorar mi disciplina personal, no era cuestión de grandes cambios de un día para otro, sino de adoptar pequeñas acciones consistentes que parecían insignificantes, pero que con el tiempo transformaron mi manera de pensar y de vivir. Por ejemplo, uno de los hábitos más poderosos que desarrollé fue el de organizar mis mañanas con un propósito claro. Cada día, antes de abrir cualquier correo, revisar redes sociales o reaccionar a lo urgente, me sentaba unos minutos a escribir mis prioridades, visualizar los resultados que quería alcanzar y repasar mentalmente las acciones necesarias. Al principio parecía difícil y hasta innecesario, pero pronto noté algo. Los días en los que seguía este hábito eran más productivos, más claros y más enfocados. Mi energía no se dispersaba y mi confianza aumentaba porque sabía que estaba tomando decisiones conscientes en lugar de reaccionar a la vida. Otro hábito que adopté fue el de cuidar mi cuerpo y mi mente como parte integral de mi rendimiento. Comencé a entrenar regularmente, a alimentarme mejor y a leer todos los días, incluso si eran solo 20 minutos. Estas acciones, que podrían parecer simples, tuvieron un efecto multiplicador. Mi mente se volvió más clara. Mi resistencia frente al estrés aumentó y mi capacidad para enfrentar desafíos creció. Aprendí que los extraordinarios no esperan a sentirse motivados. Se mueven según hábitos que fortalecen su cuerpo y su mente, creando un estado constante de preparación. También descubrí la importancia de rodearme de personas que compartieran estándares altos. Observé que la mediocridad se propaga con facilidad, pero la excelencia también. Cuando me uní a grupos de personas con disciplina, visión y determinación, me vi impulsado a elevar mis propios hábitos. Esto me enseñó que los hábitos extraordinarios no se limitan a lo individual, se alimentan de tu entorno y de la influencia de quienes te rodean. Además, los extraordinarios no buscan atajos ni resultados rápidos. Practican la constancia silenciosa. Saben que cada acción diaria, por mínima que parezca, es un ladrillo que construye su grandeza. Yo mismo he experimentado esto cuando empecé a grabar contenidos de manera diaria. Al principio pocos veían el valor y los resultados parecían lentos, pero la repetición constante y la mejora gradual me llevaron a una transformación tangible. Y esa misma mentalidad se aplica a cualquier área de la vida. Adoptar los hábitos de los extraordinarios significa decidir conscientemente cada día cómo quieres actuar, qué energía deseas proyectar y qué disciplina estás dispuesto a mantener, incluso cuando nadie lo nota. Son esas acciones constantes las que a largo plazo te diferencian de los demás y construyen tu reputación, tu carácter y tus resultados. Porque la grandeza no es un acto aislado, es el reflejo de hábitos extraordinarios cultivados día tras día. Cuando hablamos de grandeza, muchas personas piensan inmediatamente en logros extraordinarios. Ganar premios, recibir reconocimientos, acumular riquezas, pero la verdadera diferencia entre un hombre común y uno extraordinario no está en los grandes eventos, sino en la excelencia en lo cotidiano. Lo que haces cada día, incluso en las tareas más pequeñas, define quién eres y quién llegarás a ser. Yo mismo lo aprendí cuando comencé a prestar atención a los detalles de mi vida diaria. Al principio, me enfocaba solo en los resultados grandes y visibles, pero pronto descubrí que descuidar lo pequeño afectaba todo lo demás. Recuerdo una época en la que trabajaba en proyectos importantes, pero mi organización personal era un desastre.
Mi escritorio estaba desordenado, mis horarios no tenían estructura y mis notas estaban dispersas. Pensaba que estos detalles eran insignificantes, que lo importante era el gran proyecto. Pero pronto me di cuenta de que cada pequeño descuido me hacía perder claridad, tiempo y energía. Entonces decidí empezar a cuidar los detalles. Mantener mi espacio limpio, organizar mis tareas por prioridades, revisar cada trabajo antes de entregarlo y cumplir con mis compromisos aunque fueran pequeños. Esa práctica diaria cambió radicalmente mi efectividad y mi confianza. La excelencia en lo cotidiano no significa perfección, significa hacer cada cosa lo mejor posible, incluso cuando nadie te observa. Cuando preparas una presentación, no basta con que sea suficientemente buena, la revisas, la ajustas, la presentas con claridad y convicción. Cuando escribes un correo, no lo envías de cualquier manera. Eliges tus palabras con cuidado y transmites respeto y profesionalismo. Cuando entrenas tu cuerpo, no es solo ir al gimnasio, es comprometerte con constancia, técnica y atención a cada detalle. Cada acción consciente refuerza tu identidad y te acerca a la grandeza que deseas alcanzar. Otro ejemplo que recuerdo fue al aprender a hablar frente a una audiencia. Al principio solo me preocupaba el contenido del discurso, pero descuidaba mi postura, mi tono de voz y mi lenguaje corporal. Pronto comprendí que la excelencia en lo cotidiano también estaba en esas pequeñas cosas. Practicar frente al espejo, ensayar la entonación, cuidar cada gesto. Con el tiempo, esas prácticas minuciosas se convirtieron en hábitos y mi confianza y mi presencia crecieron naturalmente. La gente tiende a subestimar los hábitos cotidianos porque parecen invisibles, pero son la base del éxito sostenible. Los líderes, los atletas, los empresarios exitosos no dependen de la inspiración momentánea. Dependen de una rutina diaria de excelencia, de acciones repetidas con disciplina y atención al detalle. Yo mismo he visto cómo alguien que mantiene un estándar alto en lo pequeño se vuelve imparable cuando llegan los desafíos grandes. Excelencia en lo cotidiano significa comprometerte a dar siempre lo mejor, sin excusas, sin atajos, sin esperar reconocimiento. Cada pequeño acto, cada decisión consciente, cada detalle cuidado se convierte en un ladrillo que construye tu reputación, tu carácter y tu futuro. Porque la verdadera grandeza no se mide solo en los momentos extraordinarios. Se demuestra todos los días en cómo vives, cómo trabajas y cómo te presentas al mundo. La vida no siempre nos recibe con comodidad ni con caminos claros. La adversidad llega de formas inesperadas. Un fracaso profesional, una crítica que duele, un proyecto que no sale como lo planeamos o una situación personal que nos desestabiliza. Muchos hombres se detienen frente a estas pruebas, dudan de sí mismos y permiten que el miedo los paralice. Yo he aprendido que la diferencia entre quien se queda estancado y quien avanza reside en la resiliencia frente a la adversidad. No se trata de evitar los golpes de la vida, sino de aprender a levantarse cada vez que caes y a usar esas experiencias para fortalecerte. Recuerdo una época en la que enfrenté un fracaso importante en un proyecto que llevaba meses desarrollando. Todo parecía perdido y las dudas me acosaban. ¿Qué hice mal? ¿Seré capaz de recuperarme? ¿Vale la pena seguir intentándolo? Podría haberme rendido, buscar excusas o culpar a las circunstancias como hacen muchos. Pero en ese momento recordé algo fundamental: los desafíos son oportunidades disfrazadas. Cada dificultad contiene una lección que, si se aprende, te hace más fuerte, más sabio y más preparado para los próximos retos. La resiliencia no significa ignorar el dolor ni fingir que todo está bien. Significa reconocer la dificultad, aceptar la emoción que provoca y luego decidir actuar con disciplina y determinación a pesar de ella. Cuando aceptas tus desafíos y te enfrentas a ellos, entrenas tu mente para no depender de condiciones externas, para no dejar que la duda defina tus acciones. Por ejemplo, cuando empecé a trabajar en mis habilidades de liderazgo, enfrenté rechazos, críticas y desacuerdos. Cada vez que me sentía derrotado, me obligaba a reflexionar sobre lo aprendido y a encontrar nuevas formas de mejorar.
Esa práctica constante me permitió transformar cada obstáculo en un escalón hacia la grandeza. La resiliencia también se manifiesta en la constancia frente a los fracasos repetidos. Aprendí que nadie alcanza el éxito sin errores, sin tropiezos, sin momentos de incertidumbre. La diferencia está en cómo respondes. El hombre promedio se hunde en la queja y en la excusa. El hombre que actúa como el mejor busca soluciones, aprende de cada caída y se levanta con más fuerza. Cada golpe recibido, cada obstáculo superado, fortalece tu carácter y refuerza tu capacidad para enfrentar desafíos aún mayores. Además, la resiliencia tiene un efecto contagioso. Cuando actúas con firmeza frente a la adversidad, otros lo notan. Inspirar confianza y respeto no siempre depende de lo que logras, sino de cómo enfrentas lo que la vida te presenta. En mi experiencia, los equipos y las personas a mi alrededor comenzaron a confiar más en mí, no por mis éxitos instantáneos, sino porque veían que no me rendía ante las dificultades, que cada caída era un aprendizaje y que mi actitud permanecía firme. Ser resiliente significa mantener la coherencia de tus hábitos, tu disciplina y tu visión, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Es elegir levantarse cada día con propósito, con la certeza de que cada desafío enfrentado te acerca un paso más a tu mejor versión. Porque la verdadera fuerza de un hombre no se mide en la facilidad con que camina, sino en cómo se levanta después de cada caída. El comportamiento de un hombre no pasa desapercibido. Cada gesto, cada palabra, cada acción que tomamos envía señales a quienes nos rodean, y esas señales moldean la manera en que el mundo responde a nosotros. Aprendí esto muy temprano en mi vida, cuando empecé a tomar decisiones más conscientes sobre cómo quería actuar. Incluso antes de lograr grandes resultados, noté un cambio inesperado. La gente comenzó a tratarme diferente. Aquellos que antes dudaban de mis capacidades comenzaron a mostrar respeto, a pedirme consejo, a confiar en mi palabra. Entendí que tu entorno responde a tu comportamiento, mucho más de lo que solemos imaginar. No se trata de actuar para complacer a otros o buscar aprobación. Se trata de coherencia, de alinear tu conducta con la persona que deseas ser. Por ejemplo, cuando trabajaba en mi primer emprendimiento, no tenía clientes grandes ni reconocimiento, pero decidí comportarme como alguien exitoso. Llegaba puntual a todas las reuniones, hablaba con claridad, escuchaba atentamente y cumplía cada compromiso, por pequeño que fuera. Con el tiempo, esa constancia hizo que mis socios y clientes empezaran a confiar en mí, incluso antes de que los resultados fueran visibles. Mi comportamiento cambió la percepción que otros tenían de mí, y eso abrió puertas que antes parecían cerradas. Cada entorno tiene su propia energía, y nuestra conducta actúa como un imán. Cuando actúas con confianza, con disciplina y con determinación, tu entorno comienza a reflejar eso. Las oportunidades, los contactos, el apoyo y el reconocimiento llegan de manera más natural. Si por el contrario te comportas con dudas, inseguridad o pasividad, atraerás lo mismo. Personas que no creen en ti, situaciones que limitan tu crecimiento y una sensación constante de estancamiento. Esto no es casualidad, es la ley de la coherencia. Recuerdo otro momento en mi vida en el que esto se hizo evidente. Estaba en un proyecto grupal donde algunos integrantes no mostraban compromiso. En lugar de quejarme o esperar que los demás cambiaran, decidí elevar mis propios estándares. Me organizaba mejor, cumplía mis tareas antes de tiempo y mantenía una actitud positiva y proactiva. Lo sorprendente fue que poco a poco los demás comenzaron a reflejar ese mismo nivel de compromiso. Mi comportamiento estableció un estándar y el grupo entero respondió a él. Comprendí entonces que no podemos controlar a todos, pero sí podemos influir en nuestro entorno a través de cómo decidimos actuar. Este principio se aplica en todos los aspectos de la vida, en el trabajo, en la familia, en los negocios y en la sociedad. La forma en que te presentas, cómo te comunicas, cómo manejas los problemas y cómo cumples tus compromisos, determina si las personas te respetan, te siguen o buscan tu consejo. El hombre que actúa como el mejor no espera a que otros validen su valor. Construye su autoridad a través de la coherencia diaria de su comportamiento. Cuando adoptas este enfoque, empiezas a notar que tu entorno ya no es
un límite, sino un espejo que refleja tu nivel de disciplina, determinación y liderazgo. La gente responde de acuerdo con la energía y la identidad que proyectas, y ese reflejo a su vez fortalece tu confianza y tu capacidad de acción. Porque cuando actúas con la certeza de quien sabe hacia dónde va, tu entorno no tiene más opción que alinearse con tu visión. Romper el círculo de la mediocridad comienza con una decisión consciente. No conformarse con lo suficiente, no aceptar excusas, no permitir que la comodidad se convierta en tu guía. Muchas personas viven atrapadas en una rutina que apenas les exige esfuerzo, justificando cada limitación con argumentos como no tengo tiempo, no es el momento adecuado o no soy tan talentoso. Yo mismo estuve en ese lugar. Recuerdo mis primeros años de trabajo cuando veía que otros avanzaban y yo me quedaba estancado. La diferencia no estaba en sus capacidades, estaba en su disposición a exigir más de sí mismos, a levantarse cada día y superar los límites que la mayoría se imponía sin cuestionar. Romper ese círculo implica mirar con honestidad tu vida y reconocer dónde estás dejando que la mediocridad gobierne tus decisiones. ¿Cuántas veces aceptamos resultados a medias porque es más cómodo? ¿Cuántas veces posponemos lo importante por distraernos con lo trivial? Yo aprendí que cada vez que cedemos ante la facilidad, fortalecemos el hábito de la mediocridad y debilitamos nuestro potencial. Recuerdo un proyecto en el que participé al inicio de mi carrera. Era exigente y requería horas extras, pero decidí dar solo lo mínimo. Los resultados fueron mediocres. Y la experiencia me enseñó que la mediocridad no solo limita tus logros, sino que también afecta cómo los demás te perciben. El hombre que decide romper este círculo entiende que la excelencia no es un evento aislado, sino un hábito diario. No se trata de hacer grandes cosas de vez en cuando, sino de cuidar cada detalle, de cumplir cada compromiso con intención, de buscar siempre la mejora, incluso cuando nadie lo observa. En mi vida personal, esto se reflejó en pequeños hábitos. Llegar a tiempo, preparar más de lo que se esperaba, estudiar más allá de lo necesario. Al principio parecía un esfuerzo extra, casi invisible, pero con el tiempo esos hábitos construyeron un estándar que transformó mi desempeño y la percepción que los demás tenían de mí. Romper la mediocridad también significa rodearse de personas que elevan tu nivel. Los hombres promedios se conforman con compañías que justifican la mediocridad. Los extraordinarios buscan mentores, compañeros y entornos que los desafíen. Recuerdo cuando me uní a un grupo de emprendedores con una mentalidad de alto rendimiento. Su disciplina y ambición me obligaron a elevar mis propios estándares. Fue un recordatorio poderoso de que el entorno influye directamente en tu nivel de excelencia. Además, romper la mediocridad requiere valentía para enfrentar la incomodidad. Al principio, esforzarse más, ser más exigente contigo mismo y actuar con coherencia frente a la adversidad se siente extraño. La mayoría retrocede, pero quien persiste descubre que la incomodidad es señal de que está avanzando más allá del promedio. Cada vez que eliges la acción sobre la excusa, la constancia sobre la distracción, fortaleces tu carácter y tu capacidad de crear resultados extraordinarios. Al final, romper el círculo de la mediocridad no es un acto momentáneo, es una filosofía de vida. No se trata de compararte con otros, sino de superarte a ti mismo cada día, de establecer un estándar que no dependa de la opinión de los demás y de construir una reputación de excelencia silenciosa pero implacable. Porque cuando eliges la grandeza una y otra vez, la mediocridad pierde su poder y tu vida empieza a reflejar el nivel de compromiso que decidiste sostener. La disciplina invisible y la coherencia son los pilares silenciosos de cualquier grandeza duradera. No se trata de actos grandiosos que todos puedan ver, sino de las pequeñas decisiones que tomamos cada día, incluso cuando nadie nos observa. La disciplina invisible es hacer lo correcto por convicción, no por reconocimiento. Es levantarse temprano para entrenar, estudiar, planear o mejorar habilidades, incluso cuando preferirías dormir un poco más. Yo recuerdo cuando estaba comenzando mi carrera, mientras mis amigos salían a divertirse, yo me quedaba repasando estrategias y aprendiendo habilidades que nadie más valoraba en ese momento.
Nadie aplaudía, nadie notaba mis esfuerzos, pero esos momentos se acumularon y construyeron la base de todo lo que logré después. La coherencia es el segundo elemento. No basta con actuar disciplinado un día y otro ceder ante la tentación. La grandeza se construye con la repetición diaria de comportamientos que reflejan tus estándares más altos. Recuerdo un proyecto especialmente desafiante. No siempre tenía ganas de trabajar en él, pero me comprometí a dedicar al menos 1 hora diaria sin excusas. La constancia, más que la intensidad ocasional, fue lo que finalmente generó resultados visibles. Esa coherencia también transmite seguridad a quienes te rodean. Cuando otros ven que cumples lo que dices, que tu palabra tiene valor, confían en ti y te respetan. La disciplina invisible también se refleja en cómo manejamos los pequeños detalles. La puntualidad, la preparación, la organización de nuestro espacio, la forma en que tratamos a los demás, incluso cuando nadie observa, son indicadores de quién realmente somos. En mi experiencia, estos hábitos invisibles comenzaron a notarse en oportunidades que aparecían de manera natural. Personas confiaban en mí para responsabilidades mayores porque podían percibir mi coherencia silenciosa. Cada acción, aunque minúscula, enviaba un mensaje claro. Soy alguien que cumple, que se esfuerza, que no depende de motivación externa. Otro aspecto importante es la resistencia frente a la comodidad. La disciplina invisible requiere renunciar a la gratificación inmediata por un objetivo mayor. Hay momentos en que podrías tomar el camino fácil, postergar tus tareas, justificar tu pereza, pero la decisión de sostener la disciplina diaria marca la diferencia entre un hombre común y uno extraordinario. La coherencia transforma esos pequeños sacrificios en hábitos, y los hábitos acumulados se convierten en resultados extraordinarios. Además, esta combinación de disciplina invisible y coherencia crea una confianza interna que nadie puede quitarte. No depende de resultados visibles, elogios o premios, sino de la seguridad de saber que haces lo que debes hacer, sin importar las circunstancias. Recuerdo cuando enfrenté críticas fuertes en un proyecto, mi coherencia y disciplina diaria me dieron fuerza para continuar, incluso cuando otros dudaban. Esa confianza silenciosa se volvió palpable y se reflejó en los resultados finales. Al final, la verdadera excelencia no se muestra en los momentos de comodidad, sino en la constancia diaria en lo que nadie ve. Esa es la fuerza que sostiene a los hombres extraordinarios. Porque cuando vives con disciplina invisible y coherencia, cada acción construye tu carácter y cada hábito sostiene tu grandeza. El poder de la autoimagen es uno de los secretos más grandes que pocos comprenden, pero que determina casi todo en la vida de un hombre. Lo que usted cree de sí mismo se refleja en cada decisión, en cada acción, en la forma en que enfrenta desafíos y en cómo lo perciben los demás. Recuerdo cuando empecé a asumir responsabilidades más grandes en mi carrera. Al principio dudaba de mi capacidad, me sentía pequeño frente a los desafíos. Sin embargo, comencé a entrenar mi mente para verme como alguien capaz, alguien que podía superar obstáculos, alguien que merecía el éxito. Esa imagen interna, repetida todos los días, comenzó a moldear mis comportamientos y poco a poco la realidad empezó a alinearse con esa visión. La autoimagen no se construye por palabras vacías, sino por actos coherentes con lo que queremos ser. Cada vez que actúa con confianza, cada vez que enfrenta un reto con determinación, está enviando un mensaje a su mente subconsciente. Yo soy capaz, yo puedo, yo merezco esto. Yo mismo aprendí que cuando cambié la manera de mirarme, cambié la forma en que los demás me percibían. Antes, dudaba de mis decisiones y eso se notaba. Después, al proyectar seguridad, incluso en situaciones difíciles, los demás comenzaron a confiar en mí de manera natural. La autoimagen no solo moldea nuestro comportamiento, sino que influye en cómo se nos abren oportunidades. Otro aspecto crucial es que la autoimagen es una profecía autocumplida. Si se ve a sí mismo como alguien limitado, débil o incapaz, actuará de manera que confirme esa visión. Pero si decide adoptarla como alguien fuerte, disciplinado y decidido, esa misma acción repetida diariamente refuerza su creencia interna y lo transforma. Recuerdo mis primeros proyectos grandes. Aunque sentía miedo,
Me obligaba a visualizarme como alguien que ya tenía éxito, que podía liderar, que podía resolver problemas difíciles. Esa práctica constante hizo que mi miedo disminuyera y que mis decisiones fueran más firmes y precisas. La autoimagen también determina la resistencia frente a la crítica y la adversidad. Un hombre con una autoimagen fuerte no se hunde cuando los demás dudan de él o cuando enfrenta fracasos temporales. Al contrario, ve cada obstáculo como una oportunidad para reforzar su identidad y demostrar que puede sostener lo que se ha propuesto. He visto cómo personas con talento pero con una autoimagen débil se estancan, mientras que quienes actúan confiados, incluso antes de tener resultados visibles, alcanzan metas que otros consideran inalcanzables. Finalmente, la autoimagen es la base de la confianza y del carácter. Cada acción, cada decisión, cada pequeño hábito que refleja su visión de sí mismo, refuerza esa identidad hasta que se vuelve natural, auténtica y sólida. No se trata de fingir, sino de entrenar la mente para aceptar la versión más poderosa de uno mismo y luego reflejarla en la realidad. Porque quien fortalece su autoimagen construye un puente entre quién es hoy y quién está destinado a ser. Y ahora quiero que se detenga un momento y reflexione sobre esto. Todo lo que ha escuchado no son solo palabras para motivarlo por unos minutos, sino un llamado a transformar su vida desde adentro hacia afuera. La grandeza no es un golpe de suerte ni algo que llega de la noche a la mañana. Es el resultado de cada decisión consciente que toma, de cada hábito que repite, de cada acción que lo acerca a la persona que se ha comprometido a ser. Actuar como si fuera el mejor no es presumir, no es arrogancia. Es reconocer que dentro de usted existe un potencial inmenso y que solo se revela cuando se atreve a reflejarlo en cada gesto, en cada palabra, en cada esfuerzo diario. Piense en los momentos en que dudó de sí mismo, en los días en que el miedo lo detuvo o en las oportunidades que dejó pasar porque no se sintió listo. Todo eso puede cambiar si decide desde hoy actuar con la mentalidad de alguien que ya es capaz, alguien que... Te voy a decir algo que probablemente no te va a gustar al principio, pero si lo entiendes hoy, tu vida cambia para siempre. He visto a muchas personas trabajar duro, esforzarse, incluso rezar por una vida mejor y aún así seguir atrapadas en los mismos resultados. ¿Sabes por qué? Porque no es tu esfuerzo lo que está fallando, es lo que tú crees que mereces. Una vez observé algo simple en la vida cotidiana. Dos personas pueden vivir la misma oportunidad, pero una la aprovecha y la otra la pierde. La diferencia no está afuera, está en su autoestima. La mayoría de las personas viven con una idea equivocada. Creen que la vida funciona como una lista de pedidos. Yo quiero amor, yo quiero dinero, yo quiero respeto, como si el universo estuviera obligado a cumplir deseos solo porque se pronuncian con fuerza. Pero con los años he observado algo muy distinto. La vida no responde a lo que deseas, responde a lo que eres en este momento, a lo que toleras, a lo que permites, a lo que crees de ti mismo cuando nadie te está mirando. He visto personas que dicen querer una relación sana, pero siguen aceptando migajas emocionales. He visto personas que dicen querer abundancia, pero toman decisiones diarias desde el miedo y la escasez. Entonces me pregunté, ¿cómo puede la vida entregar algo que la persona todavía no ha aprendido a sostener dentro de sí? Es imposible. Recuerdo una etapa de mi vida donde trabajaba mucho más de lo que descansaba, pero aún así sentía que no avanzaba. Me esforzaba, hacía todo correctamente, pero los resultados no cambiaban. Un día, observando a diferentes personas en el mismo entorno, me di cuenta de algo simple pero profundo. Algunos, con menos oportunidades, avanzaban más rápido. No era suerte, era identidad. Uno actuaba desde la seguridad de que merecía crecer, el otro desde la duda constante de si era suficiente. Ahí entendí algo incómodo. Yo no estaba recibiendo menos de la vida, estaba operando desde una versión limitada de mí mismo. Porque la vida no te da lo que pides, te da lo que tu mentalidad puede sostener. Si tú te ves pequeño, elegirás cosas pequeñas sin darte cuenta. Si tú te ves inestable, aceptarás relaciones inestables como normales.
Si tú te ves valioso, empezarás a rechazar lo que no está a tu nivel, no por orgullo, sino por coherencia. La vida funciona como un reflejo silencioso. No grita, no castiga, simplemente responde. Y a veces la respuesta duele, porque nos muestra exactamente dónde estamos internamente. No donde queremos estar, sino donde realmente vibramos. He observado también algo interesante en personas cercanas. Dos pueden pasar por la misma dificultad, pero una se rompe y la otra crece. La diferencia no es la situación, es la interpretación interna. Uno dice, esto me destruye. El otro dice, esto me está formando. Y esa pequeña diferencia interna cambia todo el destino. Por eso, cuando alguien me dice, quiero cambiar mi vida, yo no le pregunto qué quiere afuera. Le pregunto cómo se está tratando a sí mismo hoy. Porque si tú te abandonas, la vida te refleja abandono. Si tú te respetas, la vida empieza a devolverte respeto. No es magia, es coherencia. La vida siempre te está respondiendo, incluso cuando no lo notas. Y el primer paso para elevar tu autoestima no es perseguir más, sino convertirte en alguien que ya no vive desde la carencia, sino desde la conciencia de su propio valor. Porque al final, la vida no te devuelve lo que deseas, te devuelve exactamente lo que eres. Muchas personas repiten todo el tiempo, yo me valoro, yo me respeto, yo sé lo que valgo. Y suena bonito, incluso convincente, pero con el tiempo he aprendido algo incómodo. La autoestima no se demuestra con palabras, se demuestra con decisiones, porque lo que dices de ti no tiene peso si lo que haces contradice esa versión todos los días. He visto personas que dicen amarse, pero aceptan relaciones donde no son prioridad. He visto personas que dicen valorarse, pero toleran faltas de respeto una y otra vez. Y ahí entendí algo importante. La autoestima no vive en el discurso, vive en la coherencia de tus elecciones diarias. Recuerdo una etapa en la que yo también caí en esa trampa. Yo podía hablar con seguridad sobre crecimiento, sobre disciplina, sobre propósito, pero en ciertas decisiones personales me traicionaba a mí mismo. Decía, esto no lo voy a aceptar más. Pero cuando llegaba el momento de poner el límite, dudaba. Y cada vez que dudaba, no solo perdía respeto externo, perdía algo más peligroso, respeto interno. Porque cada decisión que tomas construye o destruye la imagen que tienes de ti mismo. Si dices que no vas a volver a permitir algo y lo permites otra vez, tu mente aprende que tus palabras no tienen valor. Y cuando tus palabras no tienen valor para ti, tu autoestima empieza a debilitarse silenciosamente. La autoestima real se construye en momentos simples, casi invisibles. Cuando decides no responder desde el enojo. Cuando decides no volver a un lugar donde no te respetan. Cuando decides levantarte aunque nadie te esté observando. Cuando decides alejarte de lo que te lastima aunque duela. Esas decisiones son las que definen quién eres, no lo que publicas, no lo que afirmas frente a otros. He observado algo muy claro en la vida. Las personas no cambian cuando entienden un concepto. Cambian cuando toman una decisión diferente en medio de la misma situación. Dos personas pueden saber exactamente lo mismo sobre autoestima, pero una sigue repitiendo los mismos patrones y la otra comienza a actuar distinto. La diferencia no es conocimiento, es decisión. También he aprendido que cada sí que das a algo que no te respeta es un no a ti mismo. Y cada no que dices a lo que te daña es un sí a tu valor. Así de simple, así de profundo, no es teoría, es práctica diaria. Recuerdo un momento donde tuve que decidir si seguía en un entorno donde constantemente se minimizaban mis ideas, podía quedarme, justificarlo, adaptarme, o podía elegir respeto. No fue fácil, porque el cambio siempre incomoda, pero entendí que si yo no tomaba una decisión distinta, nada en mi vida iba a cambiar. Y ahí descubrí algo liberador. La autoestima no es algo que se siente primero, es algo que se construye después de actuar. No esperas sentirte valioso para actuar como alguien valioso. Actúas como alguien valioso y con el tiempo empiezas a sentirlo. Porque al final,
No eres lo que dices de ti, eres lo que decides permitir en tu vida cada día. Hay una verdad que al principio duele, pero con el tiempo libera. El mundo no te elige primero. Tú te eliges a ti mismo primero. Y después el mundo simplemente responde. Muchas personas viven esperando ser vistas, ser valoradas, ser tomadas en cuenta, pero al mismo tiempo se están ignorando a sí mismas en silencio. He observado algo muy repetido en la vida. Personas que buscan amor, pero no se priorizan. Personas que buscan respeto, pero se traicionan constantemente. Personas que quieren oportunidades, pero no creen que sean suficientes para sostenerlas. Y entonces se preguntan por qué no llegan las cosas que desean. La respuesta es incómoda, pero clara. Si tú no te eliges, el mundo aprende a no elegirte. Recuerdo una etapa de mi vida donde yo decía que quería crecer, que quería avanzar, que quería resultados diferentes, pero había algo que no estaba alineado. A veces decía sí a cosas que me quitaban energía, solo por no incomodar. A veces aceptaba situaciones que no me representaban solo por no perder a alguien o algo. Y sin darme cuenta, estaba enviando un mensaje interno muy fuerte: yo no soy prioridad. Y el problema de eso es que la vida escucha más lo que haces que lo que dices. Puedes decirle al mundo que eres valioso, pero si tú mismo no proteges tu tiempo, tu paz y tu dignidad, el mundo aprende a reflejarte exactamente eso. He visto esto en muchas personas talentosas, inteligentes, con potencial enorme, pero que se colocan al final de su propia lista, siempre disponibles para todos, menos para sí mismos, siempre resolviendo la vida de otros, pero descuidando la propia. Y con el tiempo algo sucede. Empiezan a sentirse invisibles, no porque el mundo los ignore, sino porque ellos mismos dejaron de elegirse. Elegirse a uno mismo no es egoísmo, es estructura interna. Es decir, mi tiempo importa, mi energía importa, mi paz importa. Es tomar decisiones que quizás incomodan al principio, pero que te alinean contigo. Es aprender a decir no sin culpa, a alejarte sin explicación excesiva, a dejar de perseguir validación donde no hay reciprocidad. Recuerdo una conversación con alguien que constantemente se sentía no valorado en su trabajo y en sus relaciones, pero cuando miramos su comportamiento había un patrón claro. Aceptaba más de lo que debía, hablaba menos de lo que sentía y se colocaba siempre en segundo plano. No era que el mundo no lo eligiera, era que él no se estaba eligiendo primero, porque cuando tú no te eliges, empiezas a negociar tu valor. Y cuando negocias tu valor, siempre pierdes algo de ti en el proceso. Pero cuando empiezas a elegirte, algo cambia. No de forma mágica, sino de forma natural. Empiezas a caminar distinto, a hablar distinto, a decidir distinto. Y el mundo lo percibe. Algunas personas se alejan, sí, porque estaban acostumbradas a tu versión disponible, no a tu versión consciente. Pero también empiezan a llegar otras personas, otras oportunidades, otras dinámicas más sanas. Y entonces entiendes algo profundo. No es el mundo el que decide si eres valioso, eres tú quien lo demuestra primero con la forma en que te tratas. Porque al final, quien no se elige a sí mismo, nunca podrá esperar que el mundo lo elija de verdad. Durante mucho tiempo, muchas personas creen que atraer algo nuevo en su vida es cuestión de afirmaciones, de repetir frases positivas, de desear con fuerza. Y aunque las palabras tienen poder, he aprendido algo mucho más profundo. Lo que realmente atraes no depende de lo que dices, sino de lo que aún no has sanado dentro de ti. Porque puedes decir, quiero una relación sana, pero si dentro de ti hay heridas de abandono, terminarás tolerando relaciones donde tienes que rogar atención. Puedes decir, quiero éxito, pero si dentro de ti hay inseguridad, terminarás saboteando oportunidades justo cuando aparecen. La vida no responde a tus intenciones conscientes solamente, responde a tus heridas no resueltas. Recuerdo claramente una etapa en la que me preguntaba por qué ciertas situaciones se repetían en mi vida. Cambiaban las personas, cambiaban los escenarios, pero el sentimiento era el mismo. La misma sensación de no ser suficiente, de tener que esforzarme más para ser valorado,
de terminar en lugares donde daba mucho y recibía poco. Y en ese momento pensé que era mala suerte, pero con el tiempo entendí que no era el mundo repitiéndose, era yo repitiendo una herida. He observado esto en muchas personas. Alguien que no sanó el rechazo termina aceptando relaciones donde no es prioridad. Alguien que no sanó la inseguridad busca constantemente validación externa. Alguien que no sanó el abandono se aferra incluso a lo que le hace daño solo por miedo a quedarse solo. Y no es consciente, no es voluntario, es automático. Es la mente buscando lo familiar, incluso si lo familiar duele. Recuerdo una conversación con alguien que siempre decía yo merezco algo mejor, pero sus elecciones contaban otra historia. Se quedaba en relaciones donde no había respeto, justificaba ausencias emocionales, ignoraba señales claras de desinterés. Y cuando analizamos su historia, descubrimos un patrón profundo. Había crecido aprendiendo que el amor había que ganárselo. Entonces, sin darse cuenta, seguía repitiendo esa misma dinámica en la adultez. Sanar no es un concepto bonito, es un proceso incómodo. Es mirarte sin excusas, sin culpas extremas, sin victimismo. Es preguntarte con honestidad, ¿por qué sigo aceptando esto? ¿Qué parte de mí cree que esto es lo que merece? ¿Qué historia interna estoy repitiendo sin darme cuenta? Porque mientras no sanas, no eliges libremente, reaccionas desde heridas. Y cuando reaccionas desde heridas, atraes escenarios que las confirman. No porque la vida te castigue, sino porque tu interior todavía está buscando resolver lo que no ha entendido. He visto algo poderoso en las personas que comienzan a sanar. Su energía cambia antes que su realidad. Empiezan a poner límites donde antes callaban, empiezan a alejarse donde antes se quedaban, empiezan a elegir con más conciencia y sin darse cuenta, lo que atraen empieza a cambiar también, no porque el mundo haya cambiado primero, sino porque ellos dejaron de vibrar desde el dolor. Y entonces entiendes esto con claridad. No atraes lo que deseas, atraes lo que todavía no has liberado dentro de ti. Y cuando sanas, dejas de repetir y empiezas realmente a recibir lo que siempre estuvo destinado para ti. Durante mucho tiempo se ha confundido el amor propio con sentirse bien, con descansar cuando se puede, con darse gustos cuando hay tristeza. Pero con los años he aprendido algo que cambia por completo la perspectiva. La disciplina es la forma más alta de amor propio. Porque amarte no siempre se siente cómodo. A veces amarte es levantarte cuando no tienes ganas. Es decirte la verdad cuando estás fallando. Es hacer lo que sabes que te conviene, incluso cuando tu mente te pide lo contrario. El amor propio real no siempre es suave. Muchas veces es firme, incluso incómodo. Recuerdo una etapa en la que yo mismo pensaba que estaba siendo bueno conmigo porque evitaba incomodidades. Si estaba cansado, posponía. Si no tenía motivación, dejaba para después. Si algo me costaba, lo evitaba. Pero con el tiempo me di cuenta de algo importante. Cada vez que elegía la comodidad inmediata, estaba debilitando la confianza que tenía en mí mismo. Porque cada promesa que te haces y no cumples, deja una huella. Tu mente empieza a aprender que no puede confiar en ti. Y cuando dejas de confiar en ti, tu autoestima se debilita sin que te des cuenta. He visto esto en muchas personas. Quieren cambiar su vida, pero no pueden sostener sus propias decisiones. Empiezan dietas y las abandonan. Comienzan proyectos y los dejan a mitad. Prometen cambios internos, pero vuelven a los mismos hábitos. Y no es falta de capacidad, es falta de disciplina interna, es falta de coherencia con uno mismo. La disciplina no es castigo, es respeto. Es decir, mi futuro vale más que mi comodidad de hoy. Es elegir lo que te construye, aunque no sea lo más fácil. Es entender que cada pequeña acción repetida tiene más poder que cualquier motivación momentánea. Recuerdo un momento en el que decidí cambiar algo muy simple pero poderoso, mis mañanas. Empecé a levantarme más temprano, no porque tuviera ganas, sino porque entendí que si no dominaba mis primeros hábitos del día, difícilmente iba a dominar el resto de mi vida. Al principio fue difícil, mi mente buscaba excusas,
Mi cuerpo pedía más descanso, pero decidí mantenerme firme. Con el tiempo, algo cambió. No solo mi rutina, sino mi percepción de mí mismo. Empecé a sentir orgullo silencioso, no por algo externo, sino por cumplir conmigo mismo. Y ese sentimiento es la base de una autoestima sólida, saber que puedes confiar en ti. He observado que las personas más seguras no son las que hablan más bonito de sí mismas, sino las que han demostrado con acciones que se pueden sostener. La disciplina construye identidad. Cada vez que eliges lo correcto sobre lo fácil, estás diciendo internamente, yo soy alguien que cumple. Y eso cambia todo, porque cuando te cumples, dejas de mendigar validación externa. Ya no necesitas que otros te reconozcan para sentir valor, porque tú mismo ya te lo estás demostrando todos los días. La disciplina no te quita libertad, te la da, porque una persona disciplinada no vive esclava de sus impulsos, vive guiada por su propósito. Y cuando vives así, tu autoestima deja de ser una idea y se convierte en una prueba diaria de respeto hacia ti mismo. Y al final, amarte de verdad no es sentir bonito, es elegirte incluso cuando es difícil. Hay algo que muchas personas no quieren aceptar porque cambia por completo la forma en que ven sus relaciones y su vida emocional. No es la suerte la que define lo que vives, son tus estándares. Y tus estándares no son lo que dices que mereces, son lo que estás dispuesto a aceptar cuando nadie te está mirando. He visto personas que dicen querer amor sano, pero se quedan en relaciones donde hay indiferencia constante. He visto personas que dicen querer respeto, pero permiten faltas pequeñas que con el tiempo se vuelven normales. Y así, sin darse cuenta, van moldeando su propio destino emocional a partir de lo que toleran, no de lo que desean. Recuerdo una etapa en la que yo mismo no entendía esto con claridad. Había momentos donde sabía internamente que algo no estaba bien, pero no establecía límites. Pensaba que con paciencia todo iba a mejorar, que con tiempo las personas cambiarían, que con esfuerzo podía transformar dinámicas que en realidad no dependían de mí. Y lo que ocurrió no fue mejora, fue desgaste. Porque cada vez que bajas tus estándares para no perder a alguien, en realidad estás perdiendo algo más importante, tu paz. Y cuando pierdes tu paz repetidamente, tu vida emocional empieza a volverse inestable, confusa, agotadora. He observado algo muy claro en muchas personas. Aquellas que elevan sus estándares, incluso cuando al principio se sienten solas, con el tiempo empiezan a traer relaciones más sanas. No porque el mundo cambie de repente, sino porque dejan de aceptar lo que antes normalizaban y lo que no se acepta deja de repetirse. Tus estándares son como un filtro invisible. Si permites faltas de respeto, atraerás más situaciones donde el respeto es inconsistente. Si permites relaciones donde das más de lo que recibes, te volverás parte de dinámicas desequilibradas. Pero si decides que tu energía, tu tiempo y tu dignidad son valiosos, empiezas a filtrar todo lo que no está a ese nivel. Recuerdo una conversación con alguien que siempre decía sentirse agotado emocionalmente. Analizando su vida, era evidente el patrón. Estaba rodeado de relaciones donde constantemente tenía que justificar su valor, explicar sus decisiones, esforzarse para ser comprendido. Y cuando le pregunté por qué seguía ahí, su respuesta fue simple: porque no quiero perder a esas personas. Pero la verdadera pregunta era, ¿a qué costo? Porque tus estándares no solo determinan quién se queda en tu vida, determinan cómo te sientes dentro de esas relaciones. Puedes estar rodeado de gente y aún así sentirte vacío si el nivel de respeto, reciprocidad y cuidado no está alineado contigo. Con el tiempo entendí algo fundamental. No necesitas endurecerte, necesitas elevarte. No se trata de volverte frío, se trata de volverte consciente, de saber que no todo lo que llega a tu vida merece quedarse, de entender que el amor no debería sentirse como ansiedad constante, ni el respeto como algo que tienes que pedir repetidamente. Cuando elevas tus estándares, al principio puedes perder algunas personas, algunos espacios, incluso algunas costumbres emocionales, pero lo que realmente estás perdiendo no es amor, es hábito. Y lo que estás ganando es claridad. Porque al final tu vida emocional no se forma por lo que sueñas, se forma por lo que permites. Y lo que permites
depende directamente del nivel de respeto que tienes por ti mismo. Hay una trampa en la que muchas personas viven sin darse cuenta. Y es una de las más difíciles de detectar porque al principio se siente bien. La necesidad de validación externa es esa sensación de querer que otros te aprueben, te reconozcan, te digan que estás haciendo lo correcto, que eres suficiente, que vas bien. Y aunque parece inofensivo, con el tiempo se convierte en una prisión silenciosa. He visto personas que cambian su forma de ser dependiendo de con quién están. Personas que ajustan su opinión para no incomodar, que modifican su comportamiento para encajar, que toman decisiones basadas en lo que será aprobado por otros, no en lo que realmente sienten. Y sin darse cuenta, van perdiendo algo esencial, su identidad. Recuerdo una etapa en la que yo también buscaba señales externas para sentirme seguro. Si alguien me reconocía, me sentía bien. Si alguien no respondía como esperaba, me sentía insuficiente. Y poco a poco, mi estado emocional dejó de depender de mí y empezó a depender de reacciones ajenas. Era como vivir entregando el control de mi paz a personas que ni siquiera sabían cuánto poder tenían sobre mí. Y ahí entendí algo profundo. La validación externa es adictiva. Al principio te eleva, te hace sentir visto, aceptado, importante, pero después te vuelve dependiente. Empiezas a necesitarla para todo, para sentirte válido, para sentirte capaz, para sentirte suficiente. Y cuando no llega, te hundes. He observado esto en muchas personas. Publican algo y revisan constantemente cuántos likes tienen. Comparten logros y esperan reacciones para sentirse orgullosos. Cambian decisiones importantes en su vida dependiendo de lo que otros piensen. Y sin darse cuenta, su felicidad deja de ser interna y pasa a ser completamente externa. Pero hay un costo muy alto en vivir así. Pierdes libertad. Porque cuando necesitas aprobación constante, ya no eres libre de ser tú mismo. Empiezas a vivir como si estuvieras en un escenario permanente, actuando para una audiencia invisible, y en ese proceso te desconectas de ti. Recuerdo hablar con alguien que decía sentirse constantemente inseguro, pero su vida estaba llena de opiniones ajenas que influían en todo lo que hacía. Desde su forma de vestir hasta sus decisiones personales.